buenas noches señores, buenas noches con todos, muy buenas noches, nos encontramos el día de hoy nos encontramos nuevamente con los amigos de Proyecta Uni para hablar un poco del tema de la certificación. También se encuentra el expositor Martín Collado. ¿Me puedes activar tu cámara, por favor? Tenemos actualmente unos 35 participantes. Hola Martín, buenas noches con todos señores, buenas noches. En esta oportunidad vamos a dar inicio a la conferencia, las claves o las pautas para poder rendir exitosamente el examen de certificación PMP. En ese sentido hemos traído a nuestro expositor Martín Collado, que nos va a dar los alcances para poder cumplir esa meta. Señores, creo que estamos con el tiempo corto, tenemos unos pocos meses, ya prácticamente estamos en el mes de septiembre, y efectivamente, señores, tenemos poco tiempo para poder rendir este examen. Recuerden que solamente tienen para rendir con la sexta edición hasta el 31 de diciembre del presente año. Para el otro año se viene la séptima y posiblemente se vengan muchas novedades donde es preferible darlo ahora que darlo para el otro año, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso que me parece que están conectados, porque tienen el interés de saber ello y también el interés de poder certificarse, ¿no? Creo que, sin más preámbulo, yo soy Miguel Torralba, el gerente general de RIS Perú, y en esta oportunidad, bueno, siempre realizamos nuestras conferencias en conjunto de los amigos de Proyecta Uni, que en este caso se encuentra su presidente, que se llama John Martínez, que es la persona que se va a encargar de la moderación, junto con la señorita Catherine, que es la directora de calidad de Proyecta Uni. Proyecta Uni es la organización estudiantil más importante del Perú en lo que es el tema de gestión de proyectos. Así que es el más importante y el más grande. Y posiblemente también el que fue uno de los primeros centros estudiantiles en gestión de proyectos a nivel nacional. En ese sentido, nosotros siempre trabajamos de la mano con ellos. Y bueno, yo más que todo voy a presentar a John, a Catherine, que van a ser los moderadores de esta presentación, y a Martín, que va a ser el expositor de esta conferencia. Sin más preámbulos, señores, les doy la bienvenida y espero que esta conferencia esté dentro de sus expectativas. John, todo tuyo. Bueno, en este caso, primero presentarme, ¿no? Ya me presentaron, la bienvenida a todos ustedes. Vamos a iniciar el webinar denominado Claves para rendir el éxito del PMP. En esta oportunidad quisiera dar pase a Catherine Mercado para que nos pueda comentar un poquito más y presentar también al expositor. Catherine. Bueno, mi nombre es Catherine Mercado, soy actualmente la directora de calidad de Proyecta Uni, y bueno, esta vez me toca presentar a un gran ponente, Martín Collado Ramírez. Él es un ingeniero de sistemas de la UNI, maestro en administración de empresas por la Escuela de Posgrado de la Universidad Tecnológica del Perú, certificado PMP, PMO, CC, PMO, CP, con 23 años de experiencia en Project Management, oficina de proyectos y procesos, gestionando y liderando proyectos relacionados a los sectores de banca, telecomunicaciones, energía, medicina, educación, producción y defensa de instituciones públicas y privadas. También con capacidad de liderazgo y análisis de proyectos de riesgo, con un alto nivel de planificación y gestión. Una actitud para el trabajo en equipo, alto nivel de comunicación a todos los niveles, flexibilidad en el uso de herramientas y manejo de indicadores de la gestión a nivel gerencial y ejecutivo. También orientado a la consecución de resultados óptimos mediante la adecuación de gestión de tiempos, costos, requerimientos y calidad de productos y servicios, ¿no? Con ustedes, Martín Collado Ramírez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Primero agradecido pues por la invitación, sí, para realizar pues este webinar, bien, esta ponencia, bien, y pues también poder compartir, ¿no?, los conocimientos respectivos, ¿no? Mi nombre, como dice, pues Martín Collado. Ya tengo pues una experiencia muy interesante dentro de lo que es la dirección de proyectos, nacido a mi vida profesional viendo proyectos, ¿bien? Y es parte también de todo este concepto, ¿no?, el poder adherirse, ¿no?,
a un conjunto de buenas prácticas, ¿no? Entonces, personalmente, la que seleccioné dentro de mi vida profesional fue la de la guía del PMOK, ¿bien? Del PMI, del Project Management Institute, de tal manera que permita que pueda utilizar una serie de buenas prácticas alineadas a este marco. Bien, entonces, para comenzar, pues hablar de este concepto, ¿no? De lo que es, o que son las claves del éxito para rendir el examen PMP, que se han vuelto tan críticas ahora y que tanto estamos preguntando, ¿no? Es una serie de fuentes, dudas, consultas acerca de qué es lo que debo hacer, dónde debo comenzar, cuáles deben ser mis primeros pasos, qué tips debo desarrollar, no solo a nivel conceptual, sino también pues a nivel mental, cómo debo preparar para lo que es un examen de certificación, bien, de 200 preguntas, ¿sí? Que se desarrolla en 4 horas, de tal manera que me permita pues utilizar eficientemente los recursos, bien, que tenemos, sobre todo pues en una coyuntura como la actual, bien, donde no solo estamos pasando por una transformación de formas de trabajo, sino también por una transformación en el uso de nuestro tiempo, ¿sí? Y la manera como vamos a afrontar los retos, en este caso, pues uno de ellos, que viene a ser la certificación o la obtención del examen, ¿sí? De los resultados del examen PMP, ¿no? O del, pues en este caso, de la categoría de PMP. Vamos a dividir este webinar en 3 partes, ¿no? Uno, preguntarnos qué debo conocer o saber antes, durante y después del examen, ¿sí? Porque son 3 momentos, ¿bien? No solo es un tema de preparación, sino también hay prácticas que se desarrollan dentro del mismo examen. Entonces, hacer esta división me permito pues dar una especie de conjunto también de buenas prácticas, ¿sí? Según la experiencia, no solo propia, sino también de, pues, así como uno de otros profesionales en dirección de proyectos que con éxito han logrado, ¿sí? La certificación y han utilizado estas prácticas. Muy bien, entonces comenzamos. Primero, para hablar del antes, ¿no? ¿Por qué debo rendir el examen PMP? ¿Cuál es el beneficio que me trae el rendir ese examen, ¿no? Y lo personal, voy a contar mi experiencia, ¿no? Antes de la certificación, pues ya venía trabajando proyectos con muchos de los presentes y estos pues nos pueden generar una serie de buenas prácticas que vamos desarrollando, vamos utilizando. Y, sin embargo, hay conceptos, hay definiciones y hay formas más eficientes de lograr, ¿sí? Los resultados. Esto se consigue también a través de la estandarización de estas prácticas. Entonces, el rendir el examen PMP me abre las puertas a oficializar, profesionalizar bien, mis conocimientos de proyectos, que es una disciplina, ¿sí? Como una carrera. ¿Bien? Yo soy ingeniero de sistemas, sin embargo, el hecho de haberme certificado me ha abierto otras puertas, ¿sí? A otras industrias, en las cuales puedo entrar, incursionar y puedo participar como project manager o participando en el equipo de gestión de proyectos y me permite entrar a conocer esas realidades. Segundo, eleva pues la posibilidad de desempeño, de beneficio económico, crecimiento profesional, red de contactos, bien, alcance a todos todo el entorno, ¿sí? De proyectos, no solo local, sino pues incluso pues va más allá de nuestras fronteras, ¿no? Y tanto así que podemos terminar conociendo especialistas profesionales de otras realidades. Esto por un lado, ¿no? Segundo, el hecho de que nos da una categoría, ¿sí? Nos categoriza a poder utilizar de manera más eficiente, ¿sí? Las herramientas, ¿bien? Y esa certificación también nos abre las puertas a futuras certificaciones, ¿sí? Después de ser un PMP, puedo certificarme pues, en gestión de riesgos, en programas, posiblemente en portafolios, ¿sí? Y en otras especialidades más, ¿bien? Entonces, el rendir el examen PMP me genera esos beneficios, ¿no? Y ese impacto positivo, ¿no? No solo para uno, sino para el entorno, ¿sí?
además de que nos prepara bien para afrontar casos, ¿sí? Casos que muchas veces se presentan en el día a día, pero en este caso, pues de esta manera se presentan a través de un examen, una evaluación basada en las situaciones reales y nos permite afrontar una solución hipotética, bien, que luego es calificada. Y lograr, pues, rendir ese examen y aprobar el examen, ¿sí? Finalmente va a definir una nueva categoría, ¿sí? Un nuevo paso, ¿bien? Un nuevo estado profesional, ¿bien? Sea cual sea la carrera que tenemos, porque la realidad de dirección de proyectos es transversal, ¿sí? No solo es utilizada para un tipo de proyectos, para una realidad de proyectos, sino pues se puede utilizar en diversas realidades, ¿no? Se puede utilizar pues tanto para proyectos de infraestructura, de telecomunicaciones, tecnología de información, salud y otras ramas más, ¿no? Que nos van a permitir también abrirnos puertas a diversas industrias. Muy bien. ¿Qué requisitos debo cumplir? Importante conocer este concepto, ¿no? Requisitos, ¿sí? Porque muchas veces viene la gran pregunta, ¿no? Y para hacer un PMP, ¿qué debo hacer, no? O debo primero pasar por algún tipo de proceso, ¿bien? Aquí se explica. Primero, hay dos vertientes o dos, digamos, grandes grupos de especialistas que pueden ser futuros PMPs. Primero, aquellos que tienen una carrera universitaria concluida, suficiente bachillerato, ¿sí? Con experiencia en proyectos de 3 años o 4.500 horas, el equivalente, ¿sí? 4.500 horas en 3 años interrumpidos o intercalados podrían ser, pero no traslapados, es decir, podría yo desarrollar, por ejemplo, en 3 meses, de enero a marzo, ¿no? Un proyecto, otro proyecto de abril a septiembre, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿bien? Hasta cumplir 3 años en esa experiencia de proyectos. O lo que es equivalente a 4.500 horas, ¿no? Otra de experiencia, otra forma de aplicar es aquel que no tenga carrera universitaria, porque también existen técnicos, ¿sí? Sí, pues una carrera técnica y digo, entonces yo tendría que tener ser un profesional de una carrera, no necesariamente. También podría tener un estudio técnico, ¿sí? Claro que en este caso, pues la valla es un poco más alta, ¿sí? Se piden 5 años de experiencia o 7.500 horas, ¿sí? O sea, existen estas dos formas, estas dos casuísticas, ¿bien? El tercer requisito es la comprensión de la guía, es decir, por lo menos haber entendido la guía, saber qué es la guía de PMBOK, qué contiene, porque es en base a la guía en la cual se van a desarrollar lo que son las áreas de conocimiento, los grupos de proceso, las herramientas, los procesos, las técnicas, las entradas, las salidas y las definiciones. ¿Bien? Entonces es importante entender la guía de PMBOK, en este caso pues la 6ª edición. ¿Bien? ¿Por qué no pongo una edición? Porque esto es válido para también futuras ediciones, ¿no? Cuando venga la 7ª edición, también es importante la comprensión de la guía, pero de la edición correspondiente. ¿Bien? La cuarta, que es muy importante, interiorizar los procesos. Es decir, no solo aprenderlos, sino entenderlos, ¿bien? Comprenderlos. Saber qué es un proceso de dirección de proyectos. ¿Bien? Y para esto se alinea a la 5ª. Asistir a un curso, ¿sí? Una capacitación de dirección de proyectos de 35 horas como mínimo. Luego estos requisitos vamos a ver que son condiciones que uno luego tiene que declarar cuando se registra, lo vamos a ver en un momento, cuando se registra dentro del PMI, ¿sí? Y luego quiere aplicar al examen. ¿Bien? Entonces, esos requisitos son básicos, importantes, ¿no? La experiencia en proyectos, ¿bien? El conocimiento de la guía, la interiorización de los procesos, el entendimiento de esos procesos, ¿sí? Y asistir a un curso de dirección de proyectos de 35 horas como mínimo. Eso es lo que solicitan y se pide como validación y es muy importante que debe cumplirse. Muy bien. ¿Qué pasos debo cumplir? La siguiente pregunta, ¿no? Ahora vienen los pasos, ¿no? ¿Qué debería hacer, ¿sí? Para poder llegar a la certificación? Lo primero es un registro en el PMI. Ese registro es completamente gratuito, ¿sí? Uno no tiene que pagar para registrarse. O sea, no significa ser miembro. Registrarse es como cuando sacas una cuenta de correo. Igual, vas a la página del PMI, hay una página así como cuando te registras ¿no? a una cuenta, pues haces un ingreso, ¿no?
creas tus datos, tu usuario, ¿no? Y pues que a un correo que ya existe, y luego te llega este correo la confirmación de que ya estás registrado en el PMI. Perfecto, ya tienes una cuenta. ¿Sí? Esto es gratuito, no te toma ni 5 minutos. El primer paso lo haces en 5 minutos. Bien. El segundo paso, ¿sí? Para poder aplicar, ¿no? Es aplicar esa certificación. Entramos a la misma página, ¿sí? Y hay una opción donde te dice certificación PMP. Ingresamos esa certificación, ¿sí? A ese link, bien, de certificación, y a partir del link de certificación registramos nuestra información personal y profesional de manera declarativa, ¿sí? O sea, no hay que sustentar con certificados, ¿no? Declarativo, completamente declarativo. Luego, hay que esperar pues unos 5 días hábiles aproximadamente, una vez que he hecho el registro, para que el PMI me indique si efectivamente pues ya puedo aplicar. En el 10% de los casos hay una auditoría. ¿Qué es una auditoría? PMI toma al azar, de cada 10, uno, ¿sí? Un aplicante, ¿bien? Y le pregunta sus datos, ¿no? Y pregunta, a ver, me dices que eres profesional en ingeniería industrial, por favor envíame el scan, ¿no? O pues, pues la imagen de tu certificado, de tu título. Me dice que has llevado pues 35 horas en curso de 36 horas en RIS Perú. Enséñame, pues muéstrame tu certificado. Muy bien, perfecto. ¿Sí? Me dices pues que has trabajado 2 años, ¿no? En la empresa XYZ. Perfecto, muy bien. Aquí está el certificado, ¿no? Y en tal proyecto. Muy bien. Claro, muchas veces el certificado no te dice proyecto, sino te dice que has laborado. Bien, pero ya el PMI tiene formas también de consultarlo, ¿no? Para eso, cuando uno se registra también, ingresa información de los sponsors, ¿sí? Te pide una información referencial. Entonces, ellos eventualmente pueden llamar también a este referente, ¿sí? Y consultar. Por eso también es importante que cuando nos registremos, informemos también a nuestros referentes, a nuestros sponsors, nuestros clientes, nuestros partners, ¿bien? De que efectivamente hemos ingresado su información, sus correos, sus teléfonos, y que en algún momento los podrían llamar, ¿no? Informarles para que estén atentos, pues, y nos pueden apoyar también pues, en confirmar efectivamente la información que hemos registrado. Entonces, pues en caso de que haya una aprobación positiva, le va a llegar un link, ¿sí? Que te dice ya, bienvenido, puedes aplicar al examen, ¿bien? Y como puedes aplicar, lo que viene a continuación va a ser la generación, ¿bien? De esa aplicación, ¿no? Hay que hacer, ahí sí viene ya el tema de lo del pago, ¿no? Entonces, hay dos opciones. Una opción es pagar $555, que es lo que el costo del examen, ¿bien? Y solo sería, pues, ¿no? Aplicar al PMP, ¿no? Sería un PMP. Otra opción es, si deseo ser un miembro de PMI, pues pagar $139 y al ser miembro hay un descuento por consecuencia, ¿sí? De 150, es decir, se pagan $405, no 555. Si vemos la segunda opción es la más adecuada, ¿no? Porque pagas $11 menos, o sea, ¿no? Es un buen negocio. Bien, entonces, y además es recomendable porque si eres miembro, te viene una guía a tu nombre del PMOK y tienes acceso a la información de foros, de pues, redes de contactos, información de webinars por todo este año, en varios idiomas, que puedes utilizar herramientas, plantillas, accesos, e incluso hay links dentro de la misma página del PMI que te facilitan una especie de simulador entre comillas, un simulador de examen gratuito, ¿sí? Miren todo lo que les facilita el ser miembro, ¿no? Y además la posibilidad de que en un momento también puedan ser miembros, pues, de un capítulo, ¿no? Pueden elegir el capítulo al cual pueden pertenecer, ¿no? Capítulo Lima, Sur, Norte, pueden, un capítulo extranjero, no hay ningún inconveniente, dependerá ya, pues, de sus redes de contactos, ¿no? Y esto, pues, además les abre unas puertas, ¿no? De toda la comunidad, ¿no? De profesionales de proyectos, ¿no? Que a nivel mundial, pues, son más de 1 millón, ¿no? Estamos hablando, ¿no? En el Perú se tienen, solo en Lima, más de 2000, ¿no? Y a nivel Perú, pues, tenemos ya un número también muy similar, ¿bien? Y todo esto solo siendo miembros, ¿no? Ahora, aplican a la certificación y como ya se han preparado,
¿sí? Ya están listos para dar el examen, pues programan la fecha en la página de Pearson VUE, ¿no? Incluyen Pearson VUE, PMI, y ingresan con su cuenta del PMI, automáticamente les envía a una página que les dice, ¿dónde quieres dar el examen? ¿Cuándo lo quieres dar? Para el caso de esta coyuntura, sabemos bien que existe todavía la restricción de poder movilizarnos, ¿sí? Existe la facilidad de poder dar el examen en el hogar, en la casa, ¿sí? Claro, con condiciones, ¿no? Hay condiciones como, por ejemplo, que el examen que rindas, pues, va a ser con cámara para que en caso, pues, aseguren que estás dándolo de manera transparente, bien, con una conexión a internet, pues, constante, bien, y con la facilidad de, pues, el uso, ¿no?, de una máquina suficientemente robusta, ¿no?, una energía eléctrica constante también para que no haya problemas, ¿no?, tener su batería allí bien cargada para que no vaya a haber problemas de falta de energía, ¿sí? Y todo esto ya para poder rendir el examen, ¿bien? Eso vendría a ser lo que corresponde, ¿bien?, a los pasos que debo cumplir para rendir el examen de certificación, ¿sí? Ya con eso tendríamos programado examen y podríamos facilitarlo. Muy bien. Genial. Ahora viene lo siguiente. Ya estamos dentro del examen, porque ya lo hemos programado, llegó la fecha, ¿sí? Unos tips para la fecha. Si vamos a ver el examen, una recomendación, que sea un día lunes en la mañana, ¿sí? ¿Por qué lunes en la mañana? ¿Por qué no puede ser martes, miércoles, jueves? ¿No? Porque por lo general es un examen, pues, de 4 horas, requiere alta concentración y toda la energía bien puesta, ¿sí? Y uno por lo general en la mañana está con todas las pilas, con toda la energía, con toda la concentración posible. Y más aún lunes, porque el domingo, pues, es un día de descanso, ha tenido el tiempo para uno, pues, estar dispersándose un poco, ¿sí? No está cargado el día previo de trabajo, no es como que das el examen el miércoles en la mañana, pero el martes has tenido una reunión o un trabajo maratónico que te ha llevado pues hasta altas horas de la noche. Entonces con esa carga no puedes dar. Pues una recomendación es un lunes en la mañana. ¿Bien? Desde 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía, por poner un ejemplo. ¿Sí? Es una buena hora. Bien, entonces el día anterior pues alimentarse de forma ligera para que la tensión no nos vaya a afectar. Y prepararse mentalmente también. El día anterior, pues no estar siempre estudiar hasta la última hora, eso tampoco es recomendable, ¿no? Si se supone que ya estás preparado, pues ya semanas o meses previos, el día anterior, pues dejar la mente despejada para que se prepare para lo que viene a ser el examen, ¿sí? Y tener la información a la mano en caso, pues, de Pearson solicite, ¿no? El DNI, el físico, ¿no? Por lo menos 2 documentos físicos, DNI, puede ser un pasaporte, puede ser la licencia de conducir, puede ser el carnet universitario, un documento que sea legal y oficial, ¿sí? Para que pueda facilitar, pues, la identificación de la persona si es que la solicita. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hasta aquí tendríamos, bien, lo que sería la programación. Antes del examen, ¿sí? Importante, hay que siempre tener en cuenta, asegurarse primero un training, ¿no? Un training adecuado con una institución que favorezca, ¿no? Un programa de preparación de un examen PMP, ¿no? Como el caso pues, de RIS Perú, ¿no? Que facilita pues, esta preparación, ¿no? Utilizar simulacros, ¿no? De 10, 50, 100 preguntas, ¿sí? Para poder ejercitarse, ¿sí? Y siempre hacerlo en crecimiento, ¿no? Porque esto es como una especie de maratón. Entonces, una maratón, aquellos que conocen el tema de la maratón saben bien que no podemos correr, pues primero 10 kilómetros, el siguiente día correr solo 500 metros, ¿no? Siempre tienes que ir en crecimiento para ir preparándote para lo que va a ser el examen. Entonces, primero te preparas de 10 preguntas, ¿no? Cuando ya estás bien manejado, ¿no? 10 preguntas, la de 50 preguntas, ¿sí? Las 10 preguntas las puedes resolver unos 10, 15 minutos, la de 50 en una hora, ¿sí? Con tiempo, siempre con su cronograma, ¿no? Con su cronómetro, perdón.
la de 100 preguntas en 2 horas. La tercera aquí es muy importante, ¿sí? Y esta, se lo digo por experiencia, por conocimiento y análisis de la realidad de proyectos, es prepararse para preguntas basadas en casos más que teóricas. ¿Y cómo? Nuestras carreras, la gran mayoría de profesionales que aspiramos a la certificación, tenemos una carrera técnica, una carrera de ingeniería. Estamos acostumbrados a la lectura concreta, una lectura más por partes, no por porciones, porque es más, resolver un problema de esa manera. Pero los casos de un examen de certificación son amplios, es una lectura que puede ser hasta 10 líneas, ¿no? Y como nosotros, debido pues, a la naturaleza de nuestra industria, nuestro sector, nos hemos ya preparado, acostumbrado, adecuado a esta lectura de segmentos más cortos, se nos hace un poco difícil entrar a esa lectura larga. Un tip secreto, ¿sí? Hay que prepararse leyendo una novela, un pequeño libro, ¿sí? Para acostumbrarse a leer en grandes bocados. ¿Bien? Esto nos asegura la rapidez de la comprensión, ¿sí? De un párrafo que puede ser de 8, 7, 8, 10 líneas posiblemente, y nos ayuda a entender la idea central. ¿Bien? Y eso es importante. Entonces, entender la idea central es fácil poder atender a una pregunta. ¿Sí? Es un tip. ¿Bien? Y esto podemos ejercerlo como ¿no? Unas horas, 2, 3 horas, leyendo una novela pequeña, algo que nos pueda ayudar a acostumbrar a captar ideas, ¿sí? Ideas de grandes bloques de información. Bien, porque las preguntas en realidad no son tan concretas de una línea, ¿no? Las entradas de tal proceso son, no, ya no hay esas preguntas. Tampoco es que te digan, ¿no? ¿Cómo se llama el proceso que forma parte del cronograma y además está en el área de, perdón, el grupo de proceso de planificación? No, es así. Son casos. Por lo tanto, las lecturas tienen que ser más abiertas. El cuarto tiene que ver con leer casos del PMI publicados, ¿no? Podemos googlear incluso en el PMI, ¿sí? Casos publicados. ¿Por qué? Porque como la casuística nos habla de esa realidad, es importante entender los casos. En los casos nos hace recordar y nos hace acostumbrarnos no solo pues, a la terminología, ¿sí? Sino a la forma como el PMI enfoca los problemas, ¿sí? Y nos ayuda a entenderlo, ¿sí? El quinto, que tiene que ver con revisar documentos de proyectos, ¿no? Sobre todo para enfocarnos a qué es lo que vamos a luego asimilar o cómo lo vamos a afrontar. Documentos de proyectos que tienen que ver con planes, y en la red hay una cantidad increíble, ¿no? Pues lo bueno de vivir en estas épocas es que pues ya no tienes que ir a tanto a una biblioteca, porque todo lo tienes a la mano, ¿sí? Y la quinta, recoger experiencia de enfoque de expertos en proyectos, ¿sí? Siempre preguntarle a un experto, un especialista, especial un PMP con experiencia en proyectos, que te diga bien de qué trata el tema, cuál es el espíritu o la filosofía de proyectos, ¿sí? Que es la que te va a llevar justamente a entender cómo piensa un PMP y poder afrontar de manera más exitosa el examen. Bien, esos son los elementos que deben considerarse como preparación antes del examen. Son claves, sí, son claves para lograr afrontar pues con éxito, ¿no? El examen de certificación. Y ahora viene la parte interesante. Dentro del examen, ¿qué hacemos dentro de ese examen? ¿Cómo afrontamos, ¿no? La realidad de estar dentro del examen y poder pues solucionar los problemas que nos plantea el día a día, ¿no? O la hora a hora en ese caso, ¿no? Porque son 4 horas de examen. Primero, no dejar respuestas en blanco, ¿sí? Una clave importante de un examen, no dejar respuestas en blanco. Cuando comienza a leer una pregunta, ¿sí? Deja la pregunta cuando tendrás tal vez tengo dudas, marca la que te parezca y hay una opción allí para marcar con una especie de banderilla la pregunta para que luego la repases. ¿Y por qué es importante? Porque si por alguna razón te falta tiempo, ¿sí? Como no hay puntos en contra, ¿bien? La probabilidad de que, hay una probabilidad de que, no hay probabilidad de que te quiten puntos, pero sí que puedas tener puntos a favor. Pero si no lo marcas, podrías perder ese punto que puede ser vital para tu certificación, ¿sí? No dejar respuestas en blanco. Segunda, comenzar la lectura desde la pregunta central. Hay veces que las preguntas son lecturas de 10 líneas y en la pregunta final y te dicen, ¿y cuál es la importancia del acta de constitución? Y toda la lectura se la ha pasado hablando, pues, que
el project manager tiene problemas con el sponsor y que hay una discusión. Y tal vez en leer toda la pregunta puedes pasarte más de 1 o 2 minutos, solo leerla. Falta todavía la parte de comprensión, ¿no? Entonces, si lees la pregunta, va a ser más rápido saber hacia dónde va tu respuesta o qué vas a buscar en la pregunta. Clave, la segunda. La tercera, dosificar el esfuerzo, ¿sí? A veces nos centramos en las preguntas más complejas, ¿bien? Y uno rápidamente se da cuenta. Por ejemplo, las preguntas estas que tienen mucho cálculo, mucho análisis. Y si vemos que esa es la parte que de repente posiblemente no está tan fuerte en nuestro concepto, tal vez la marcamos, la dejamos una respuesta alterna y la pasamos. Pero no enfrascarse, no ahogarse en una pregunta. Porque pueden haber preguntas fáciles más adelante, más sencillas de resolver, ¿sí? Y el tiempo nos puede jugar en nuestra contra. Por esa razón hay que dosificar el esfuerzo, ¿no? Una pregunta, si más allá de unos minuto, minuto y medio, ya se nos hace difícil, llegamos a 2, señores, márquenla, pasamos a la siguiente. Y después le dejan como una marquita, banderilla para que después la revise. ¿Sí? No la dejen de marcar, ojo. ¿Bien? Pero no nos ahoguemos en una pregunta. Porque todas las preguntas pesan igual, tienen el mismo peso, ¿no? Entonces, tal vez ahogarnos en una pregunta nos puede hacer perder puntos valiosos. La cuarta, importante, pensar como un project manager. Por eso es tan importante pedirle soporte, apoyo a un especialista en proyectos, que son justamente quienes te van a dar ese feedback, ¿bien? Y darte el pensamiento, la filosofía, la manera de pensar, ¿sí? De un project manager que usa la guía de PMBOK y que tiene PMI, ¿no? Pues, y es miembro posiblemente de PMI o es un PMP, y que además pues, te puede facilitar la comprensión de los conceptos de proyectos. La quinta es tomar un tiempo para relajar la vista cada 20 o 30 minutos. Una realidad también. Estamos frente a una computadora, porque el examen es en línea. Entonces, la concentración, ¿no? Más pues el hecho de que estás frente a un equipo, hace que a los 20 minutos tu vista comience a desgastarse y te puede generar pues como una especie de fastidio en la vista, y muchas veces sucede después de 2 o 3 horas, ¿sí? Ya se hace difícil, comienzan los dolores de cabeza, eso te complica, te bloquea el avance. Entonces, para evitar eso, pues lo que tienes que hacer es relajar cada 20 minutos la vista, mirar a otro lado, de repente, no sé, ¿para qué? Para que luego puedas retomar otra vez, ¿no? El enfoque del examen. Un minuto o menos, unos segundos, ¿sí? Dale un descanso y luego volver, ¿no? Es un tema más que todo importante, sobre todo un tema de concentración. Y la quinta, que tiene que ver con el tema de dosificación, posponer preguntas muy extensas para el final, ¿sí? Las que son complejas, y uno ve que pues aquí tiene mucha historia, como todas tienen un puntaje, dejarlas para el final, marcarlas para luego revisarlas. Y ver una pregunta que sea más corta, más rápida de resolver, ¿sí? Son elementos clave, ¿sí? Dentro del examen, ¿bien? Son importantísimos, ¿bien? Eso tienen que tomarlo en cuenta. Después del examen, ¿qué viene? ¿No? ¿Qué hay después ¿no? ¿Qué después del examen? ¿Qué sigue después? Una vez que logramos la certificación, ya tenemos nuestro cartón de PMP, bien, y la categoría de PMP, podemos entrar a la página, ¿no? Y ver, descargarlo, publicarlo en las redes sociales, LinkedIn, Facebook, Instagram y en todos lados, ¿no? Y también en nuestro CV con nuestro código de certificado. Muy bien. Pero, ¿qué viene después? Existe después el compromiso de asegurar la certificación y mantenerla, ¿sí? Y eso se logra a través de lo que se llaman unidades de desarrollo profesional o PDUs, ¿sí? Estas unidades de desarrollo profesional o PDUs te sirven para asegurar que tú mantengas, ¿no? En línea la certificación cada 3 años, que es cada cuánto se renueva, cada ciclo se llama, ¿sí? Cada ciclo de certificación. Cada PDU equivale a 1 hora de un aspecto que tenga que ver con el liderazgo, con la gestión técnica de proyectos o la estrategia de negocio. Es decir, que he desarrollado alguna experiencia basada en liderazgo, puede ser dentro de la organización, como parte de la adopción de un curso, haber llevado un curso, haber dictado un curso, haber desarrollado un paper, ¿no? Un documento,
haber participado dentro de lo que es voluntariado, ¿sí? Todos esos aspectos se van a dividir en tres elementos que se llaman el triángulo del talento, ¿sí? Ese triángulo del talento, que tiene esos tres aspectos, son los que se van a medir para que el PMI pues, nos asigne el PDU. ¿Sí? Uno en promedio tiene 20 PDUs por cada uno de esos. Por liderazgo, 20 PDUs por gestión técnica de proyectos y 20 PDUs por estrategia de negocio. ¿Bien? Estas PDUs se registran en la misma página del PMI. Todo se hace a través del PMI. ¿Sí? Y luego, pues, acumular cada 3 años, me dice que no es complejo, ¿no? 60 PDUs. O sea, a ver, si son 20 horas, perdón, 1 hora por cada PDU, son 60 PDUs, o sea, 60 horas en promedio, es decir, son 20 horas anuales. Imagínense, pues, que uno desarrolla al año mucho más, ¿no? Entre recibir información, capacitación, capacitar, preparar, difundir, ser voluntario o trabajar en proyectos, ya desarrollas PDUs, ¿sí? Entonces, pues no es complejo hacerlo, no esperemos el último momento, hacerlo continuamente, ¿no? Y luego renovar esa certificación dentro de la misma página cada 3 años, ¿sí? A renovar la certificación logramos, ¿sí?, que este certificado de PMP pues sea válido, y vamos a poner que lo sacamos en el año 2020, ¿sí? Llega el 23, ya renovamos, ¿sí?, el examen para el 26, ¿no? Y el 26 lo renovamos para el 29 y así sucesivamente. No es que tienen que dar otra vez un examen de certificación si cambia la guía, ¿no? Pero si no lo hacen, si no acumulan, si no mantienen la certificación, pues el PMI le da un año más. Es decir, después de 3 años le da un año en el cual les congela la certificación con el compromiso que en ese año completen los PDUs. Y si aún así no lo hacen, pues le da de baja a la categoría. Y si quieren volver a certificarse, tendrán que volver a dar el examen. ¿Sí? Tendrían que volver a dar el examen, ¿no? Con todo lo que conlleva, ¿sí? Con todo lo que conlleva, ¿no? Es rendir el examen nuevamente. ¿Bien? Entonces, eso es lo que tiene que ver, ¿no? O está orientado a la certificación. Muy bien. Entonces, esto viene a ser esta parte. Ahora vamos a hablar de unas preguntas tipo, ¿sí? Que nos pueden ayudar también a comprender de una manera un poco más clara el tema de la certificación, ¿sí? Recuerden, tenemos hasta fines de este año para poder afrontar con éxito la certificación, porque luego viene la 7ª edición y viene el cambio también del examen, lo que nos va a generar pues un nivel de dificultad distinta, ¿no? Una especie de nebuloso, un limbo en el cual pues todavía no se conoce, no se tiene claro cuál va a ser el horizonte, entonces mejor vamos a lo más seguro, lo que conocemos, que viene a ser esta edición. Por eso se recomienda, ¿sí?, antes de que concluya el año, haber rendido el examen de certificación y haberlo aprobado exitosamente. Bien, es importante. Bien, ya luego mantenemos la certificación. Miren, pues es mucho mejor hacerlo, ¿no?, que esperar a que venga la 7ª edición con todo lo que va a traer. ¿Sí? Una reestructuración, es muy probable, ya se está hablando, completa de los esquemas, de los procesos, para dar con otros enfoques, ¿no? Y una casística mucho más variada, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta esto, ¿no?, para asegurar que nuestra participación y no complicar, pues, ¿no?, también toda la preparación que estamos logrando, ¿no?, y los conceptos que acumulamos. Muy bien, primera pregunta, a ver, unas preguntas tipo, unas 10 preguntas muy rápidas. Que ¿no? son cortas, como una línea, como aquellas que te pueden tomar 3, 4, 5 líneas, ¿no? Te dice un proyecto con una estructura matricial fuerte, ¿no? Te dice las principales características, ¿no? Serán que el director de proyecto, ¿no?, tendrá, ¿sí? Y aquí cada uno internamente, a ver, vaya internamente marcando su opción. A ver, veamos. A, total autoridad, alta disponibilidad de recursos y una dedicación completa. B, alta autoridad, baja disponibilidad de recursos y una dedicación parcial, ¿no? Alta autoridad, moderada disponibilidad y una dedicación completa. O total autoridad, alta disponibilidad de recursos y dedicación parcial. Entonces, vemos que hay una serie allí de, ¿no?,
de preguntas, ¿no? De opciones, ¿bien? Y para resolverla, pues tenemos que enfocarnos en lo que conocemos como matricial fuerte, ¿sí? Que es una estructura matricial fuerte, aquella donde combinamos el trabajo operativo, funcional, con el trabajo de proyectos, ¿sí? Y será más fuerte mientras más componente de proyectos tenga. O sea, mientras más potencia de proyectos y más dedicación asigne, será más fuerte. Ese es el concepto. Por lo tanto, a nivel de edito de proyectos, pues todas cumplen con el tema de la autoridad o total o alta autoridad. Si fuera total la autoridad, por lo general está asociado más a una de proyectos, ¿no? Pero una matricial podría ser alta autoridad, ¿no? Entonces, como es fuerte, yo tengo una alta autoridad y también una disponibilidad de recursos moderada, ¿sí? Es decir, estamos hablando de que tendríamos una autoridad de este tipo, ¿no? Alta, una moderada disponibilidad y una dedicación completa. ¿Bien? Eso vendría a ser una matricial fuerte. ¿Por qué? Tenemos una autoridad fuerte en el proyecto, pero además tenemos una disponibilidad de recursos moderada, ya que no es que tenemos a todos los recursos, ¿no? La compartimos con el área operativa, con el área funcional. ¿Bien? Esta es una pregunta, ¿no? Típica corta, ¿sí? Corta que puede venir en un examen de certificación. Pero podemos también entender unas que sean un poco más largas. Vamos a poner un poquito más largas, un poquito más extensas. Otra, te dice, usted está evaluando un proyecto de elaboración de alimentos muy grande, donde la calidad es sumamente importante. Durante el proceso de planificar la calidad, obtendrá los siguientes resultados, a excepción. Esta es una pregunta donde hay una negación, ¿sí? Aquí se plantea una negación. Hay preguntas con negación y con doble negación, ¿sí? Entonces, al decir excepción significa que en lugar de buscar la correcta, tienes que buscar la que no se adecúa, ¿sí? La que no se adecúa. ¿La que no se adecúa a qué? A la planificación, ¿sí? La que no tiene que ver, ¿no? Con la planificación, ¿bien? Y la planificación, ¿bien? Va a ser parte de lo que en el caso de calidad, pues son las métricas, ¿no? Voy a tener un plan de mejoras también, ¿sí? Pero ¿qué voy a tener como excepción? O sea, ¿qué es lo que no voy a tener aquí? ¿Cuál de estas? ¿No? Métrica, lista de control, plan de mejoras o acciones correctivas, ¿no? Si nosotros analizamos, vamos a observar que las acciones correctivas no son un proceso de planificación, sino de control. Por lo tanto, como son procesos de control, pues no están dentro de la planificación. ¿Sí? Es una pregunta de negación. ¿Sí? Miren, estamos viendo tipos de preguntas. ¿ya? Hemos escogido preguntas típicas para poder saber, ¿sí? Cómo es que se pueden aplicar o no. 3, aquí está. Una pregunta un poco más extensa. ¿Sí? ¿Cuál es el tip? Recuerden, el tip cuando ya la pregunta pasa de 5 o 6 líneas, en la lectura se nos puede ir un minuto. Vayamos directamente a la pregunta. ¿Qué es lo más importante que deberá tener en cuenta el patrocinador al momento de seleccionar al director de proyecto? Cuando te dicen esto, ya tienes una idea de hacia dónde va tu respuesta. Entonces, cuando lees la pregunta, te vas a dar cuenta que muchas veces ese objetivo se orienta a qué es lo que necesito, ¿no? Dice, estás en una empresa con estructura funcional y la mayoría de sus empleados son ingenieros que utilizan un lenguaje técnico. Ajá. Entonces, ya rápidamente te das cuenta. Si todos tienen el lenguaje técnico, yo lo que necesito es complementarlo. Complementar el conocimiento técnico con el conocimiento blando. ¿Sí? Entonces, pues una especialización técnica sería redundar, no es. Un ingeniero tampoco, porque tiene que ver con que ya lo conoces, ¿no? Ya es parte de la especialización. Especialidad de industria también tiene que ver con el lenguaje técnico. Habilidad de comunicación e integración. Ajá. ¿Eso qué viene a ser? Un complemento. Bien. Entonces, miren que rápidamente uno evidencia a partir de la pregunta, ¿sí? Y entiendes y evitas pues estar releyéndola varias veces, ¿no? Una clave en este tipo de preguntas es entrar en la parte final, ¿no? ¿En qué me están preguntando? 4. Esa es una pregunta interesante, ¿no? Dice, los miembros del equipo de trabajo acaban de finalizar con la creación de una estructura de desglose de trabajo. Y es un concepto propio de la edición de proyectos, porque se llama
pues te hablan de una estructura ya conocida dentro de los conceptos de PMP, de PMI, de la guía de PMOK. Bien, y te dice cuál será la principal característica. Cuando hablamos de principal, este es el tipo de preguntas donde tenemos más de una posible respuesta. Miren, ¿qué significa? Que más de una de estas podría ser la respuesta. Ustedes dirán, ¿cómo que pueden haber dos respuestas? ¿Y cuál marco? La mejor. Por ejemplo, te dice, indica una jerarquía organizacional del proyecto de forma simétrica. Podría ser, dependerá del proyecto, no necesariamente. Divide el proyecto en menores partes para continuar con los procesos de planificación. Sí, ¿no? Es adecuado, lo divide en partes, muy bien. Indica secuencia de tareas. No necesariamente, porque estamos hablando de un ET. ¿No? Y un ET solo son productos. ¿Sí? Descompone el proyecto de mayor cantidad de partes posible. Dependerá también, ¿no? Si es que el proyecto es suficientemente grande, pero ¿cuál es la que más adecua? ¿Cuál de las cuatro es la mejor? Por eso que dicen cuál es la principal característica. Entonces, vemos que la B es la más adecuada. Y este tipo de preguntas tiene de las respuestas la mejor. Miren que tenemos casuísticas distintas. ¿Sí? ¿No? Son casuísticas distintas, son claves al momento de responder las preguntas de certificación. Si vemos otra, por ejemplo, ¿no? La quinta, es una pregunta también del tipo, ¿no? Relato, tenemos más de 5 o 6 líneas, entonces nos conviene, recuerden, leer siempre desde la pregunta, ¿no? Comenzamos la pregunta. ¿En qué grupo de procesos de la dirección del proyecto tendrá que gestionar el involucramiento de los interesados? Cuando lees la pregunta, dices, todo lo que venga atrás puede ser importante, pero ya la pregunta te da una idea de hacia dónde va. ¿Sí? Gestionar el involucramiento. Cuando me hablan de gestión, todos sabemos que tiene que ver con ejecución, porque si me dirían controlar o hacer seguimiento sería control. Si me dirían planificar sería planificación. Como en gestionar, miren que no necesariamente me he tenido que leer las 4 primeras líneas. ¿Sí? Lo puedo hacer, pero más rápido, ¿no? Porque ya me sé hacia dónde va la pregunta. ¿Sí? Entonces, yo diría que sería ejecución. ¿Sí? Miren que hay claves, ¿no? Hay claves en las preguntas que son importantes para poder resolverlas de manera más eficiente. Tenemos esta, ¿no? Te dice, en un proyecto se ha contratado un grupo de vendedores bajo un contrato de precio fijo más incentivo. Cuando el proyecto, así, y cuando viene la complejidad, dices, wow, ¿no? Ya te pone porcentajes, ¿no? Y en este tipo de preguntas también es válido ir y leer la pregunta, ¿no? ¿Quién tiene la autoridad para autorizar los cambios en el contrato? Cuando lees también dices, a ver, entonces todo lo que me pueden dar como elementos pueden ser también distractores o complementos. Pero la pregunta me dice claramente quién tiene autoridad para cambiar el contrato. Y sabemos bien que el project manager no lo hace porque el contrato lo firma la empresa que adquiere, el cliente. ¿Sí? El patrocinador no necesariamente podría ser. Es una pregunta que tipo, tiene combinaciones, ¿no? Más de una respuesta buena. El responsable de las adquisiciones, ajá, el gerente de compras, ese es. ¿No? El cliente, pues el cliente puede ser un miembro de una de las áreas, pero no necesariamente el que compra. ¿No? Entonces, el responsable de adquisiciones o el gerente de compras, ¿no? O que se llama, pues, el gerente de adquisiciones, es el responsable de cambiar el contrato. O mejor dicho, el que puede estar autorizado a hacer cambios sobre el contrato. ¿Sí? Entonces tenemos, como vemos, distintos tipos de preguntas, ¿no? Acá tenemos una pregunta que tiene un carácter numérico, aparentemente, pero tiene mucho sentido común. Dice, usted ha finalizado la ejecución de 4 proyectos y en el informe de cierre va a incluir criterios financieros como la tasa interna de retorno. La tasa que se utilizó en estos proyectos para descontar el flujo de fondos fue 8%. Miren todos los conceptos que nos trae. ¿Ya? ¿Qué proyecto fue mejor desde el punto de vista financiero? Cuando me hablan de una tasa interna de retorno para descontar el flujo de fondos, significa la mínima tasa. Son conceptos que uno va desarrollando en el curso de preparación para la certificación de curso de proyectos, ¿sí? Y nos dice claramente que aquella tasa que sea menor que ese 8% no es viable, ¿no? O es la menos viable.
Entonces, si tengo uno que me da menos interés que ese 8, por ejemplo, el proyecto A, ¿no? No lo sería, ¿no? El proyecto B me da exactamente el 8, podría ser, ¿no? El D tampoco, porque el D es menos, ¿no? El C me da más que el 8. Por lo tanto, de esas tres, yo tomaría, en este caso, el proyecto C. Bien que rápido, ¿no? Porque tengo el concepto claro, el concepto fresco, ¿sí? O sea, no hay que, pues, hacer mucho cálculo, ¿no? A veces las preguntas de certificación no son preguntas muy complejas, ¿eh? No son preguntas donde tengas que hacer muchas matemáticas, ¿sí? Son preguntas donde la clave está en entender el concepto, ¿sí? Y en este caso, pues, lo único que tienes que hacer es aquella tasa que sea mayor de estas y la que sea mayor a la que te proponen en este caso, ¿no? Mayor de 8. La pregunta 8 nos dice, ¿no? Un proyecto de explotación de recursos naturales está entrando en su etapa final. ¿Qué es lo más importante que debe hacer para cerrar el proyecto? Es una pregunta que tiene que ver con cierre, ¿no? Entonces, pues si tienen de cierre, bien, lo más importante, y todo eso es importante, ¿ya? La A, la B, la C, la D, pero la más importante, ¿sí? Es aquella que tenga que ver con la aprobación formal, ¿sí? La clave, porque sin eso no se hace el proyecto, porque puedes reasignar miembros a otro proyecto, evalúa desempeño y haces un evento de cierre, por supuesto, lecciones aprendidas, pero lo más importante es la D. Es también de esas preguntas en las cuales las 4 pueden ser válidas, pero la más crítica es la que aplica. Obtener la aprobación formal de la finalización por parte del cliente. Bien, miren que tenemos distintas casuísticas, distintos escenarios de preguntas. Bien, en la pregunta 9, Ingeniero Martín, disculpe sí. que lo corte. Acá estoy viendo en el chat que los chicos están contestando las preguntas que usted está poniendo y algunos tienen Perfecto. algunas dudas. Sí, más bien Ya. quería saber si antes de lanzar la clave usted podría decirles, no sé chicos, a ver cuál creen y que la excelente. persona que responda correctamente diga su motivo, ¿no? Por esta muy razón, bien. pienso, sí, porque creo que querían Vayamos. participar y hay un chico, Juan Alaya, que está contestando muy bien sus preguntas. Excelente. Sí, sí. Ujú. Ya, Por eso, veamos. sí, ujú. Veamos. A ver, esta pregunta 9. Veamos la pregunta 9. Dice, una empresa multinacional orientada por proyectos cuenta con una oficina de gestión de proyectos. A su vez, su portafolio de proyectos está ordenado por programas, proyectos y subproyectos. ¿Cuál de los siguientes ítems no es un rol de la PMO? A ver, ¿cuál sería en este caso? La pregunta 9, a ver. Pregunta para el público. Para el público, a ver, comenzamos. A ver, las dos primeras con sustentación. A ver, Franklin Dino Guaitaya Sí, nos menciona dice que la que, B. sí, Dice para que es ver la B. si puede decirnos el por qué llega a esa conclusión. Franklin, Franklin. si puedes, tal vez, activar tu micrófono y explicarnos. A ver, coméntanos, Franklin. Porque el cliente asigna, dice. Veamos. Bien. El cliente, sí, es una condición, sí, definitivamente. Bien. Por aquí hay otras opciones que dicen la C, ¿no? Por ejemplo, aquí veo Sí, dice, los Alexis, fondos, ajá, Alexis los fondos Tiznado, del ¿no? patrocinador, dice la C. Ah, por los fondos el patrocinador. Veamos. ¿Sí? La PMO, ojo, la PMO, vamos por allí. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más nos puede dar? Porque la PMO puede ser, ¿no? Juan Alay, Ahora, recuerden la pregunta, tiene un no. No es un rol de la PMO. ¿No? No es un rol de la PMO. Muy bien. O sea, o puede ser la B, uno dice, otro dice la C. Veamos. A ver. Genial. Vamos a ver qué respuesta nos dan, ¿no? Müller nos dice que es la B también, el director de proyectos se asigna en el acta de constitución. Ajá, sí, es claro. Bien. Vamos a ver por qué sería una respuesta u otra. ¿Sí? Veamos. Primero la pregunta es de negación, ¿no? La que no es un rol de la PMO. ¿Sí? Proveer metodología de dirección de proyectos sí lo es. Sí, porque la PMO provee metodología para todos los proyectos que están bajo su paraguas, ¿no? Entonces la A sí es un rol.
B, asignar directores de proyectos. ¿Sí? Dicen que los asigna el sponsor. En algunos casos, ¿sí? Esa asignación de directores de proyectos la puede hacer también la PMO en algunos casos, ¿sí? Dependerá de qué, dependerá también de la complejidad, ¿no? Dependerá de la complejidad. Cuando tenga un portafolio de proyectos, la PMO podría hacerse cargo de ese portafolio, ¿bien? Y vendría a gestionar el portafolio de manera global, ¿sí? No proyecto por proyecto, sino de manera integral. La C, asignar los fondos para comenzar con los proyectos estratégicos. Ajá. Los fondos para comenzar con los proyectos estratégicos. ¿Sí? Si cuando hablamos fondos para comenzar con los proyectos estratégicos, estamos hablando específicamente de qué. Estamos hablando de quién provee el financiamiento, ¿no? ¿Sí? Y por lo general, esa provisión de financiamiento viene ¿de dónde? Puede venir de la alta dirección, puede venir del área de finanzas, del área presupuestal, ¿sí? De quien va a ser finalmente los sponsors, ¿no? De los proyectos, ¿bien? La D, dar soporte para gestionar proyectos a la organización, eso sí, ¿no? Entonces, de estas, la respuesta sería la C, asignar los fondos para comenzar con los proyectos estratégicos. ¿Por qué? Porque esto es por lo general lo que hace el sponsor, ¿no? Entonces, si vemos aquí las respuestas, ¿no? Que nos han planteado, vemos que sí, pues, ¿no? ¿Quiénes han aceptado la respuesta? Jorge Manchego, ¿no? Floyd, ¿no? Muy bien. Así es, los he patrocinado, excelente. ¿No? Martín García, bien. Alexis Sinado, también muy bien, excelente, genial. Así es, el patrocinador sponsor. Muy bien. 10. 10. Veamos. Los indicadores de avance, ¿sí? Según la gestión de valor ganado, nos informan que estamos recibiendo $1.3 por cada dólar invertido. Sin embargo, solo estamos a un 60% del avance, de donde deberíamos estar según la línea base. ¿Qué es lo mejor que se podría hacer en este proyecto? A ver. ¿Qué es lo mejor que podríamos hacer? Ingeniero Martín, su pantalla. ¿Qué es lo mejor que podríamos hacer en este proyecto? A ver, están Muy marcando bien, la A, sí. pero ¿por qué la A? La A. Alexis nos dice que es la A. Martín nos Sí. dice que es la D. Alexis, Aldo. Juan Ayala nos dice que es la ejecución rápida. Esta es una pregunta clásica, tipo certificación. Dice, SPI retrasado. CPI mayor a 1, está bien en costos, muy bien. Pero si está bien en costos, ¿podríamos arriesgarnos haciendo ejecución rápida, Aldo? Así es, Martín, compresión es lo mismo que crashing. A Martín, ajá, vamos por allí. Exactamente. Así es. Muy bien. Nos dice Mari Carmen, compresión. Aldo nos pregunta de la C. ¿La C como pregunta o como Aldo? José nos dice que es la D. Veamos. ¿Bien? ¿Por qué razón no sería ejecución rápida? Porque la ejecución rápida se hace cuando no tengo recursos. Es decir, cuando yo en mi proyecto, pues no hay recursos financieros y además estoy retrasado, entonces tengo que hacer tareas en paralelo. A eso se llama fast tracking o fast tracking o ejecución rápida. Pero si tengo recursos financieros, como el caso que nos muestra, $1.3, o sea, por cada dólar, significa que estamos generando, estamos siendo eficientes, ¿sí? En este caso, pues al ser eficientes, estamos incorporando pues la posibilidad de poder contratar recursos.
A eso se le llama compresión o crashing. O sea, reduzco la duración de la actividad por introducir recursos, ¿sí? Que tienen que contratarse, claro. Esto requiere mayor costo, pero sí lo podemos hacer porque tenemos una ventana presupuestal, ¿sí? De $1.3 por cada dólar invertido. Bien, entonces en este caso la respuesta sería compresión, ¿sí? Compresión. Bien, ¿qué tal? ¿Qué les han parecido las preguntas? Muy interesantes, ingeniero. Genial, excelente, muy bien. ¿Sí? Así como este conjunto de preguntas, bien, es la que pues nosotros pues ya en el curso, ¿bien? Que se va a iniciar el 10 de septiembre, ¿sí? Es la fecha, ¿sabes? Bien, ya vamos a desarrollar pues de manera conjunta, ¿sí? Todos los conceptos, tips ya desarrollados, cada uno de los tópicos que se van a desarrollar en cada una de las sesiones van a introducir preguntas de esta naturaleza, bien, de forma aplicada, bien, con la manera más adecuada de resolverlas. Van a haber también preguntas domiciliarias, preguntas tipo simulacro, ¿sí? Links para poder resolver preguntas y pues también plantillas, modelos, ¿sí? Que nos permitan afrontar con éxito el examen de certificación, ¿sí? Así como un acompañamiento para que quienes opten por certificarse también puedan ir registrándose en paralelo en la página del PMI y pues tengan todo listo para poder aplicar al examen de certificación. Así es. Muy bien. Sí, así es, ¿no? Son sencillas pero analíticas, como sigue, efectivamente. Muy bien. Listo, entonces dos consultas. El curso es un curso de PP con preparación para el examen, ¿no? Es un curso completo. Es un curso de PMP y de preparación. Es decir, tiene ambos componentes. Así es, Miller. Una consulta. Literal. Sí. Yo puedo entrar a ese curso independientemente si tengo yo 35 horas, pero obviamente yo me capacité con la edición quinta. Yo me puedo escribir la solicitud en el PMI, no importa, o tiene que ser una capacitación con la actual. Puedes hacerlo con la quinta también, porque este curso tiene diversos propósitos. Primero, facilitar a aquellos que ya están preparados, ¿no? La certificación, aquellos que están con la quinta, poder incorporar los conceptos de la sexta edición, porque también se van a refrescar. Bien, vamos a ver incluso un mapa de procesos, ¿sí? Que nos va a permitir entender cómo operan, cómo están relacionados los procesos y entender por qué razón en la sexta tienen esa naturaleza. Así que aquellos que llevan la quinta pueden también llevar el curso, ¿sí? No hay ningún inconveniente. Ok, y para solicitud, para el llenado en el PMI, cuando me piden los 35 horas, ¿uno puede llenarlo con lo que hizo en la quinta o tiene que ser actualizada esa... Pueden hacerlo también con la anterior, no hay ningún problema, porque le dicen cuándo llevó el curso y en qué, ¿no? Pero como el curso también te va a permitir, porque tiene la cantidad de horas, también con ese curso es válido hacerlo. O sea, con el curso que están llevando, ¿no? Al día 10, así es. Ingeniero, buenas noches. Sí, Ingeniero, una consulta. sí. ¿Eso quiere decir que a partir de diciembre ya no podríamos dar un examen con la sexta edición? A partir de enero, de diciembre es la última fecha, ¿no? No es con la sexta edición. Lo que pasa es que la edición no cambia, pero la naturaleza del examen ya se prepara pensando en la séptima, es decir, se van a reorganizar las preguntas y van a ser mucho más casuísticas, es decir, ya no va a tener la estructura clásica que tenía por grupos de procesos, como vemos ahora, iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre, sino se debe enfocar en personas, en procesos, ¿sí? Que va a ser la naturaleza de este nuevo examen. ¿Bien? Entonces, ese enfoque que va a ser que si uno se preparaba pensando en las áreas, pues va a recibir preguntas más cruzadas, ¿no? Que combinen diversas áreas de una pregunta y uno cuando vea, digo, uy, ahora, ¿cómo lo resuelvo? ¿Es de planificación? ¿Es de ejecución? ¿Es de cronograma? ¿Es de riesgos? Porque la pregunta va a ser mucho más compleja. Por Ingeniero, eso, estoy justificada con esta edición, ¿no? Sí.
Ingeniero, para terminar, usted, dado su experiencia, ¿cuánto tiempo deberíamos dedicarle diario nosotros a esto del PMBOK? Porque obviamente para dar el examen tengo que leerme, igualmente para llevar el curso tengo que leer todo el PMBOK. Entenderlo, claro, comprenderlo. ¿Cuánto tiempo más o menos, cuántas horas debería dedicarle al día para tener un ratio y llegar así con una base fuerte al examen? Ya. Importante, muy buena pregunta la que haces. Porque en realidad sí hay una especie de receta de combinación de factores, ¿no? No es que yo estudie, pues, 5 meses, 1 hora cada día, no. Y tampoco es por estudiar 10 horas las últimas 5 semanas, no. En realidad, el tiempo estimado, después de haber llevado un curso, en este caso de preparación, como el que se va a dictar, ¿sí? Es aproximadamente dentro del primer mes de haber llevado el curso, para tener los conceptos frescos, preparándose un promedio de 2 horas diarias. 2 horas diarias. 1 hora de práctica y 1 hora de leer los conceptos. ¿Sí? Al final del curso, vamos a tener también lo que llamamos, pues, un feedback. Es decir, con los elementos de juicio de las respuestas, yo le voy a dar un feedback a cada participante de cuál va a ser o cuál es el estado de manejo, ¿no? de su desenvolvimiento en el examen. Y le voy a dar los tips, ¿no? Dónde tiene que reforzar, qué áreas tiene que reforzar, ¿sí? Y cómo tiene que, y, pues, y obviamente en base a eso, dónde tiene que hacer más foco, darle más foco, y un tiempo esperado, ¿no? Y le doy un plan de trabajo. Le digo, mira, después de esto, pues, refuérzate una semana más con estos temas, resuélvete este bloque de preguntas, que también lo voy a proporcionar adicional, bien, para que puedan finalmente aplicar el examen. Pero pueden haber otros que después del examen yo vea y diga, genial, tú estás casi preparado, ¿sí? Y si has aplicado y has recibido la aplicación, pues te recomiendo que apliques, ¿no? Y que des el examen dentro de las siguientes 2 semanas. Te van a ver algunos que rindan a las 2 semanas, uno a las 3, uno a las 4, dependerá. Pero es una persona, yo lo voy a ser sincero, ¿ya? Esto es como tener un gimnasio. Tú te compras las mancuernas, te compras las máquinas. Si no tienes la disciplina de preparación propia, ¿sí? Y que lleva por sí solo, a menos que seas muy, muy disciplinado y tengas, pues, el tema ya muy concentrado y el día a día no nos quite ese tiempo, pues lo podemos manejar. Por esa razón es tan importante llevar un curso de training como que le estamos planteando para que les ayude, pues, a reforzar ese manejo y darles un plan de trabajo, ¿no? Eso es como un coaching, ¿no? Como un entrenador, un trainer, ¿no? Y después te dice, y además sigue con esto para terminar de cerrar ese tema. Y de ahí ya da y rinde el examen. ¿Está claro? No sé, ¿alguna otra duda, consulta? Buenas noches. Sí, buenas noches, Floyd. Buenas noches. Una consulta. Mira, para los requisitos que se requieren para dar el examen PMP, una consulta. La experiencia que se pide ahí, ¿se pide una experiencia ya conociendo el PMBOK o tiene que ser una experiencia normal, ¿no? Experiencia normal. Experiencia normal en proyectos. No necesariamente hayas tenido que aplicar prácticas de la guía de PMOK, porque puede ser que las has aplicado y después en la guía ya las formalizas, pero ya como proyectos en general, ¿no? Y puede ser proyectos ágiles, proyectos predictivos, puede ser que ha tenido 3 años solo de proyectos ágiles y quiere entrar en este, no hay ningún problema, también es válido. Ok. Y otra consulta, disculpe. En un caso hipotético que si hoy me registro en el PMI para dar mi examen, ¿cuál es el lapso de tiempo que me da el PMI para programar mi examen? ¿O lo puedo programar hasta el 31 de diciembre? Lo puede programar hasta un año incluso después de haber aplicado. O sea, si hoy día aplicas, si hoy dice, el PMI te dice, ya, tú tienes hasta el 20, hoy estamos 27, ¿no? Hasta el 27 de agosto del año 2021. Claro, tienes que darlo antes porque sabemos que el 1 de enero va a cambiar el examen. Pero tienes hasta un año para poder rendirlo, para poder replanificarlo, así es. Se replanifica en la página de Pearson, ¿no? Que ya no es Prometric, sino es Pearson a través de la empresa que se hace ahora la reserva del examen, ¿no? Y se rinde con ellos. Y aprovecha también la coyuntura porque se puede rendir en la casa, ¿no? La diferencia cuando rendíamos, pues, por ejemplo, ¿no? Antes de la pandemia, pues teníamos que estar sometidos a la tensión de ir, viajar, desplazarse,
el tráfico, ¿sí? Ahora no, estás en tu casa, puedes estar tomando una taza de café, no sé, mientras das el examen, ¿no? O sea, psicológicamente te ayuda porque estás un poco más relajado, ¿no? Estás en la comodidad de tu hogar. Ok. Y una última pregunta, disculpe, Sí. profesor. Mira, yo estoy llevando un curso de gestión de proyectos, la cual termina en noviembre de este año. Ujú. Tengo experiencias en proyectos como supervisión de la parte eléctrica, soy ingeniero. Pero una debilidad que tengo es que los proyectos en el que he participado, no mucho conocía aún el tema del PM Boot, como le comentaba. Ujú. ¿Usted me recomienda presentarme para el examen del PMOP o para el CAPM? Ya, a ver, si tienes la experiencia en proyectos, aún así no Ujú. hayas visto la guía, estás más para un PMP. Si, por ejemplo, uno no tiene experiencia en proyectos, por eso que el SAPM no te piden pues, una experiencia previa, a diferencia del PMP que sí te la piden, ¿sí? Y tú tienes experiencia en proyectos, es más para el PMP porque es más casuístico. Una experiencia personal. Eh, Cuando yo apliqué, estamos hablando hace 8 años a un más, un poco más, yo apliqué pues a un trabajo, ¿no? ¿Sí? A un proyecto. Esa condición era de que sea PMP, entonces dije, pues tengo que certificarme. Y había escuchado el PMBOK, no lo había leído. Pero como conocía proyectos, eh, más o menos estamos hablando de preparación en febrero y en abril estaba certificado. Porque ya conocía el tema de proyectos. O sea, si conoces el proyecto es más fácil asimilar el problema. Es más fácil asimilar la casuística. Ok, ¿Sí? Es más sí, sencillo asimilarlo. Así es. Porque ok, ya vienes manejando el tema de proyectos. ok. Efectivamente. Una última pregunta, disculpe. Mira, para los que recientemente se están este, certificando como PMP, el PMI brinda una actualización a este nuevo miembro de PMP enfocado a la 7ª versión que se viene, o uno mismo nuevo PMP tiene que buscarse una actualización. Claro, la atención queda por uno. Pero ¿cómo es que el PMI de alguna manera indirectamente te alienta a que lo hagas? A través de los PDUs. Porque si logras la certificación, vamos a imaginar en octubre de este año, llega la 7ª, o antes de que llegues a los 3 años, o sea, octubre de 2021, 22, 23. Octubre 23 ya tienes que haber renovado. Entonces, el PMI te va a preguntar, ¿y tu PDUs? Y uno de los conceptos de PDU, del triángulo de talento, es el conocimiento de dirección de proyectos. Sí o sí no te escapas de Ok. actualizarte en la versión. Tengo que O volver a sea, estudiar un curso de repente de gestión de proyectos. o haber leído la guía. O sea, sí o sí, no nos escapamos. Antes los 60 PDUs eran planos. Eran o llevando un curso o aprendiendo a aplicar proyectos. Entonces, se daba el caso de que pues yo solo me preparaba no con cursos, sino con mi experiencia profesional, ¿no? Y me hubiera quedado en la segunda o tercera edición, ¿sí? Y así seguía, pero ahora no. Ahora te obliga a tener que haberte actualizado, ¿sí? Entonces, y eso es bueno, pues, porque asegura que quien va a hacer BMP siempre se encuentre al día, ¿sí? Con las nuevas versiones y con las nuevas prácticas, ¿no? Ok, Así muchas es. gracias por contestar mis preguntas. Una consulta, ustedes también asesoran para el llenado de la solicitud, porque a veces uno Por no supuesto, sabe qué poner, cómo uno puede contactarse o tiene algún número, por algo. supuesto. Dentro del curso, parte del valor agregado del curso es asesorar al participante en llenar la solicitud. Yo le voy a dar pues un formato, ¿no? Es un tip, ¿ya? Donde llenas previamente todo para que sea más fácil, ¿no? ¿No? Con el nombre que tiene en la guía o el nombre que tiene en la página para saber a dónde corresponde ese dato. Entonces tú lo llenas como llenar tu hoja de vida, una hoja de cálculo, y luego lo descargas. Ya no tienes que estar, o sea, lo escribes prácticamente, ¿no? Lo vas a escribir, no tienes por qué estar pues haciendo cada página, ¿no? Es más rápido, es más fácil de entenderlo, así es. Gracias, pues, Martín. Mira, justamente quiere darnos unos alcances la señorita Gabriela Arauz del área de marketing. Gabriela, a ver si Perfecto. apoyas con ello, por favor. Justamente está Buenas Gabriela, noches. un comunicado a todos los presentes. A ver, Gabriela, por favor. Ahí está. Sí, buenas noches con todos. Les saluda Gabriela, ejecutiva de ventas de Rex Perú. Me gustaría invitarlos a que
a que se inscriban en el curso de preparación para el examen de PMP, que iniciará el 10 de septiembre. Y los horarios son los jueves de 7 de la noche a 10 de la noche y los sábados y domingos de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Seguirán en 12 módulos, los cuales tendrán 36 horas de estudio y la modalidad será virtual. El docente a cargo de este curso será nada más y nada menos que Martín Collado, el exponente de este webinar. Y también comentarles que estamos con días de preventa y los invitamos también a que nos inscriban al WhatsApp 973-290-563 para poder brindarle más detalle de los cursos y puedan obtener también este precio de preventa. Entonces, espero recibir su WhatsApp para poder darle mayor detalle y puedan obtener este precio de preventa. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabrielita, muchas gracias. Y bueno, más bien terminamos con las consultas. Más bien, Martín, creo que quieren hacerte más consultas, me parece. Sí, veo varias dudas, ¿no? Sobre todo las escritas, Sí, que son muy... hay un chico que se llama Roberto Tantavilca, ha levantado su manito y creo que tiene una consulta. Ya, Roberto, coméntanos. Sí, no sé si De puedes repente activar tu audio. para las consultas finales podría ser que nos comenten Sí, a cámara. Y podrían Robert. hablar por el micrófono. ¿Sí? A ver. Levanten Buenas la noches, mano. tengo una consulta respecto al curso de preparación para el examen PMP. Esta preparación necesita que el alumno tenga un curso ya llevado y terminado de gestión de proyectos, o puede estar llevándolo actualmente y también prepararse para el examen. Sí, puede llevarlo también paralelo, sin ningún inconveniente. O sea, ese curso, al contrario, refuerza todavía esos conceptos, ¿no? Y facilita tremendamente, pues también, ¿no? La preparación para la certificación. O sea, tiene varios objetivos este curso, ¿no? Bien, y uno de ellos es justamente que si tienes ya un conocimiento, pues te puedes aplicar, ¿no? A esa preparación de manera más efectiva. Así es. ¿Sí? Ingeniero, una última consulta. Sí. Que yo quisiera saber, ¿obtener una certificación de PMP es equivalente o similar a obtener un grado de maestría? Ajá, muy buena pregunta. A ver, son dos temas distintos, ¿ya? La diferencia radica en que la certificación, distintos y complementarios, porque la certificación de PMP es que hay una institución llamada PMI que te certifica que tienes los conocimientos y la experiencia como project manager. ¿Sí? Y para eso te somete pues a estas preguntas 200 tipo casuística, ¿no? La maestría es una certificación que te la puede hacer una escuela, en este caso de posgrado, ¿sí? Que te va a certificar, ¿bien? Que tienes esos conocimientos, ese manejo dentro de las prácticas de la escuela. La diferencia, ¿sí? Es lo que te va a pedir el mercado, ¿no? Porque hay pues instituciones que te pueden pedir con maestría en Project Management. Hay otras que te pueden pedir en PMP. Si tienes las dos, es lo mejor de los dos mundos, ¿sí? Además, hay algo, aprovechando tu pregunta, la certificación de PMP es a nivel global. No tienes que pasar, pues, por el Ministerio de Relaciones Exteriores para que te lo refrenden, que pase por la SUNEDU de aquí, la SUNEDU de allá, no. Eres PMP aquí, en cualquier país del mundo donde el PMI tenga alcance, ¿sí? Y puede validar sin necesidad de pasar por todos los procesos, ya que la certificación como PMP, ¿sí? Es internacional. La institución de PMI está reconocida en más de 100 países. ¿Bien? Entonces, en ese lado, ambas complementan, ¿sí? De manera muy positiva el hecho de que puedes tener tanto la certificación como la maestría. Es muy válido, ¿no? ¿Sí? Mientras que una es más intensa, porque lo haces en un tiempo corto, ¿no? Pero en realidad no es que te hayas preparado solo 2 meses, estás preparado pues ya 3 años en experiencia previa en proyectos. ¿Sí? No sé si quedó clara la respuesta. ¿Sí? Muchas gracias, ingeniero. Me quedó muy claro la respuesta. Excelente, Sí. perfecto. Con Sí, todo sí. por la certificación.
Genial. Una pregunta así corta que interesante que me preguntaban aquí, me hablaban del tema de la metodología. La metodología es teórico-práctica, ¿sí? Es preguntas dentro del curso, preguntas afuera, domiciliarias, simulación, ¿sí? Mejores prácticas, aplicación, o sea, el detalle es completo, ¿sí? Tiene la potencialidad, incluso sirve para medir el nivel de avance que tiene de conocimiento para poder darte un diagnóstico de cómo te encuentras de cara a la certificación. O sea, al final yo cierro con un diagnóstico. Cómo tienes un diagnóstico y te digo, esto es lo que se adecua a tu realidad y lo que puedes hacer. Tienes tu plan de trabajo en base a ese diagnóstico. ¿Sí? Como ir al gimnasio, ¿no? Viene el trainer y te dice, a ver, ¿cómo vas? Ah, muy bien, listo, ya. Haz esto, esto, esto. ¿No? Con nutricionista, igual. Lo mismo se da acá. ¿Sí? Pero pues te preparas para lo que es la maratón llamada PMP. 200 preguntas en 4 horas, ¿no? Para que obtengas el resultado esperado, ¿no? Que es el 60% de preguntas correctas, que es lo que piden. Así es. Muy bien.